Estamos listos para lo que Dios va a hacer esta noche. Algo muy interesante que si nos damos cuenta cuando leemos y estudiamos lo que viene siendo la ley de nuestro Señor Dios que dio a Israel, al pueblo de Israel, tú te das cuenta de algo, que en ninguna parte en la ley Dios haya autorizado cárceles o que hubieran cárcel en el pueblo. Cuando una persona cometía un delito en Israel, su castigo debería ser rápido, seguro, y debería ser de acorde el castigo a su delito. Mas, sin embargo, a lo largo de la historia nos damos cuenta de que tanto reyes y gobernantes han construido cárceles para contener a los enemigos, muchos políticos, a otros para sí, aquellos que rompen las leyes, las normas, los estatutos habidos, los que se han establecido. Y esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Aunque Dios no ordenó en su pueblo que se construyera cárceles, de ninguna, sí permitió que algunos de sus más selectos siervos pasaran un proceso de cárcel, pasaran un proceso de lucha, de prueba, que pasaran temporadas en calabozos. De hecho, algunos de los hombres de Dios encontraron aún la muerte en celdas de prisión, en calabozos. Cuando Dios permite que uno de sus siervos, ojo, fuera a prisión, no es porque era un criminal. Y Jesús no murió en un madero porque era el más malo de los malos. De igual manera, cuando Dios permite que un hijo pase por un problema, no es porque es malo el hijo o porque su Dios sea malo. Cuando Dios permite a través de la historia bíblica algún hombre que pasase un tiempo, una temporada en la prisión, no era porque eran malos. Cuando Dios permite que uno de sus siervos esté en este caso, Dios envía a cada uno de esos prisioneros que han estado, que estuvieron por causa del evangelio. Dios envía una provisión, si tú te das cuenta. Dios envía ayuda, Dios envía una doble porción para ellos. Hoy te quiero hablar sobre el tema, tu problema es tu provisión. Yo quiero hacer una pregunta y sea sincero conmigo, ¿cuántos trajeron un problema hoy? Qué bueno, no, gracias Padre, porque no todos vinieron emproblemados. Para la próxima mándame todos los emproblemados, Señor, por favor, te lo pido. Voy a hacer una vez más la pregunta. ¿Cuántos trajeron un problema el día de hoy? Ya llegó la casa que va a salir con una provisión. Aleluya, gloria a Dios. Ya llegó la casa que va a salir con una visión nueva. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20 al 22. Y luego nos estaremos brincando a Génesis 41, 14. Pero primero leemos Génesis 39. 20 al 22. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero a mí me encanta el 21. Alguien pregunta ¿por qué? El pero cambia lo que dice el 20. Ojo con eso, El pero cambia lo que dice el versículo 20. Dice el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Quiero hacer una pausa ahí. Escucha lo que pasa. Yo creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Injustamente es llevado a la cárcel por Pilato, su jefe. Hay una acusación falsa contra él, no voy a entrar mucho en ese detalle. Hay una acusación falsa, Pilato lo toma, lo entrega a la cárcel y es bien peculiar porque dice la cárcel del rey. Como quien dice, ahí estaban todos los enemigos del reino, de repente había algún enemigo político también allá adentro, y más adelante nos damos cuenta que el panadero y el copero terminan también ahí, en la misma historia de José. Pero a mí me fascina porque a pesar de que
injustamente, ojo con esto, José había sido entregado a la cárcel. El versículo 21 altera todo lo antes dicho. No dice que Dios lo saca de la cárcel, no dice que Dios resuelve el problema, no dice que Dios trae la finanza, sino que da una historia, da una aclaración, más bien dicho, muy exacta y muy correcta. Dice, pero Jehová estaba con él. ¿A dónde estaba Dios con él? Ahí adentro de la cárcel. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sigo leyendo el 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Escucha esto. Qué cosa cuando Dios pone gracia y favor. Qué cosa cuando Dios pone misericordia en un hijo emproblemado, pastora. Porque José no salió de la cárcel. José no salió del problema. Permaneció en la cárcel, pero aún en medio de su problema había una provisión. Aún en medio de su problema había una salida, había una solución. Aún en medio de su problema, ahí estaba Dios juntamente con él. Yo no sé cuándo, o de repente, pero lo digo de esta manera mejor. Yo no sé cuántos hoy, en ese problema que tienes, de repente te sientes que no hay nadie ahí alrededor de ti. A lo mejor ya te dejó mamá, papá, la mujer te está viendo medio feo o viceversa. El marido te está haciendo como ese problema, tú te metiste, tú lo resuelves. Pero hay alguien que no te ha soltado. Hay alguien que todavía no ha corrido. Más bien dicho, hay alguien que está listo para extender misericordia y gracia. Hay alguien, por eso el tema es, tu problema es tu provisión. ¿Cuántos dicen amén? Brinque conmigo al capítulo 41, versículo 14. Ahí mismo de Génesis. Y dice de esta manera, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a cerrar ahí la lectura bíblica y permítame sentar esta base para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día. Nuestro texto nos dice que uno de estos personajes grandes del Antiguo Testamento tuvo su propia experiencia en una prisión, tuvo su propia experiencia en un problema de la vida, tuvo su propia experiencia en alguna situación difícil que estuviese pasando. José, en este caso, si usted me permite, representa a nuestro Señor Jesucristo, por lo mínimo por 100 formas diferentes. Pasó un largo y duro periodo en la prisión de Faraón. Para que entiendas el contexto, José estaba en la prisión, no fue ejecutado. No tuvo un final rápido, sino que más bien dicho, lo llevaron a la prisión porque de repente su acusador, de repente su jefe lo lleva, ojo con esto, lo entrega para querer cumplir una condena de una falsa acusación. Pero lo que nadie entendía y nadie sabía, que a pesar de que estaba en una prisión, Dios tenía un propósito en medio de esa situación, en medio de esa lucha, en medio de esa prueba. Déjame decirte algo, ha habido temporadas donde a veces le pregunto a papá y le digo, padre, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Me estoy dando cuenta de que no estoy en un lugar correcto, me estoy dando cuenta que no salieron las cosas como yo pensaba, pero ahí en medio de ese problema, en medio de esa situación difícil, hay algo que me redarguye, hay algo que viene adentro de mí. Me acuerdo la historia de José, que José estaba en la cárcel, pero era el jefe de la cárcel. José estaba prisionero, pero era Dios el que estaba con él. José tenía lucha, tenía prueba, pero había una misericordia de Dios en él, y había una gracia y un favor delante de él, que él era el jefe de la cárcel. ¿Tú te podrás imaginar ser el jefe de tu problema? ¿Ah? ¿Tú te podrás imaginar ser el jefe de tu finanza? Y no el cobrador, el jefe de ella. ¿Tú podrás imaginar tú ser el jefe de tu salud? Allí es donde estaba José, emproblemado, encarcelado, pero siendo jefe de la cárcel. Porque dice la lectura que ahí se hacía lo que José decía. El carcelero, el jefe de la cárcel, era
José. De repente Potifar quería castigarlo, pero en realidad José estaba ahí porque Dios quería promoverlo. Si alguien hoy se encuentra en una cárcel de la vida, si hoy alguien se encuentra en un problema de la vida, déjame decirte algo, dile gracias problema, porque si estoy aquí es porque sé que Dios me quiere promover. Si estoy aquí es porque sé que Dios me quiere llevar a un mejor tiempo. Te lo digo de esta manera, aprovecha el tiempo donde te encuentras ahora. Aprovecha el tiempo donde estás ahora. No lo aproveches para quejarte, para llorar, sino que más bien dicho, si Dios usó un tiempo de encierro como un tiempo de afinar la vida de José. Dios preparó a José para llevarlo a un liderazgo más allá de la cárcel. Dios preparó a José en un problema para ser un señor de Egipto. Ojo con eso. En un problema Dios lo preparó para ser señor y jefe de Egipto. Ahora ya me está interesando mucho más la historia, yo no sé usted. La experiencia de la prisión de José. ¿Por qué, pastor? Porque muy a menudo encontramos que Dios hará lo mismo en nuestras vidas. Muy a menudo nos vemos en dificultades, muy a menudo nos vemos en situaciones donde creemos y pensamos que Dios ya no está ahí, donde creemos y pensamos que Dios ya no se encuentra con nosotros, donde pensamos que ya Dios se separó de mí y ahora tengo que hacerlo yo solo. Pero lo que no te estás dando cuenta es que si Dios te está pasando por un proceso, si Dios te está pasando por una lucha, si Dios te está pasando por una enfermedad, si Dios te está pasando por algo difícil ahora, no es para que te mueras ahí, no es para que te quedes encerrado ahí, no es para que te amargues ahí, sino que es para que de ahí salgas a algo mayor todavía, que de ahí salgas a algo más grande todavía. Hace unos años atrás, cuando pasaba una situación médica en mi vida, yo sabía que era para hacer algo mayor todavía, era para ver un Dios una vez más obrar. Muchas veces pensamos que los problemas llegan para dar lástima, los problemas llegan para empoderarte. Alguien tiene que tomar la palabra. Si no me preocupe, la que usted no quiera yo me la llevo. Los problemas llegan para empoderarte, para aprender algo. Esta experiencia de prisión de la vida que Dios muchas veces prepara es para que llevarnos a un servicio mayor todavía. Es para entregarnos una responsabilidad más grande todavía. Es para meternos aún más con Él. Por eso tu problema es tu promoción. Ese es tu problema. Tu problema es tu promoción. Usted sabe, como cuando el nene termina el año escolar es promovido al siguiente grado. ¿Por qué, pastor? Porque pasó las calificaciones, porque sacó buen grado. No solamente porque le cayó bien al maestro, sino que se esmeró todo el año. ¿Para qué? Para tener una promoción. Pero quiero que mires rápidamente conmigo los problemas que habían adentro de esta prisión. No fue un paraíso, no fue una prisión de las que hoy en día de repente conocemos, donde van los famosos, un club social, donde hay golf, tenis y chef privado. No era una de estas prisiones. Si usted se da cuenta, adentro de esta prisión podemos entender que era una prisión dolorosa. El versículo 20 nos dice que fue puesto en prisión. En ninguna mención dice que fue torturado, no dice que fue maltratado, no dice que fue golpeado, nada de eso. Pero más sin embargo, Génesis capítulo 40, versículo 3 nos dice que José fue atado en esta prisión. Usted lo puede leer en casa, que él fue atado de manos en esta prisión. El libro de Salmos capítulo 105, versículos 17 y 18, el salmista habla un poco acerca de la experiencia de José y dice de esta manera: envió un varón delante de ellos, a José dice, que fue vendido por siervo, otra versión dice vendido por esclavo, afligieron sus pies con grillos, amarraron sus pies, en cárcel fue puesta su persona. El salmista agrega y nos da detalles todavía de la situación que José pasó. Eso no fue una gestión de llegó y comenzó a ser jefe. No fue una gestión de que, ok, ya llegué, denme la llave de la cárcel.
No. Tuvo un proceso, hubo un dolor, hubo una aflicción por un momento. Cuando se considera todo esto, queda bien en claro que este fue un momento doloroso para la vida de José. Nunca es fácil cuando Dios te envía una experiencia de la vida. Nunca es fácil. Alguien dice, ¿por qué, pastor? Porque en la experiencia que Dios da de la vida, algo tiene que salirse, algo tiene que cortarse, algo tiene que quitarse de nuestra vida, de nuestra persona. Nunca es fácil cuando Dios te manda una experiencia de prisión de la vida. Por supuesto, Dios nunca prometió a sus hijos que servirle sería un asunto sin dolor. Nunca lo dijo eso. Es más, yo muchas veces he pedido perdón, disculpa por muchos de nosotros que venimos a los pies de Cristo con esta frase: acepta al Señor y se acaban tus problemas. Decláralo como tu Señor y Salvador y cero problemas de aquí en adelante. Yo ahí donde digo, les pido perdón, más bien dicho, yo les digo algo, se les va a multiplicar. Se va a poner más intensa la cosa. Se va a poner un poquito más difícil. Pero hay una garantía. Alguien pregunta, ¿cuál? La que mi Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes de ella, porque Él mismo dijo, yo ya vencí al mundo, aleluya. Y si usted está en Él, quiere decir que usted también ya lo venció. Si tú te das cuenta, algunos de los siervos más selectos de Dios han sido moldeados a través de una prensa. Más de algunos de nosotros queremos ser moldeados, no sé. Queremos ser aquel vaso útil sin pasar en el fuego. Queremos ser aquel vaso útil de altar sin pasar un proceso. ¿Se recuerdan Job? Usted lo puede leer, el libro de Job, capítulo 1, versículo 2. Cuenta prácticamente el dolor que le sobrevino a este hombre de inmediato en su vida. El libro de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 10. Cuenta también que Pablo pasa una de esas moldeaduras o un molde duro en su vida. David fue odiado y perseguido por Saúl sin razón alguna. No hubo una justificación. Es más, si tú te das cuenta, Jonatán un día dice, papá, ¿pero qué hacemos siguiendo a David? ¿Qué malos ha hecho al rey David? Un día Jonatán aboga por David diciendo, ¿qué mal nos ha hecho? No entiendo por qué lo perseguimos, no entiendo por qué la sentencia de muerte, no entiendo por qué el decreto que has dado. Si tú te das cuenta que estos hombres pasaron un molde duro para llegar a ser grandes en las cosas de Dios. Por ahí se ha dicho que aquellos que Dios usa grandemente, Él también los hiere profundamente primero. Yo sé que algún día tú le dijiste, úsame Señor, y al día siguiente llegó la prueba. Y ahí es cuando dices, el diablo estaba poniendo atención y se metió. No, es que tú le dijiste, úsame Señor. Y con esto no quiero asustar a nadie, pero cuando usted le dice, úsame Señor, primero Él tiene que procesarnos. Primero Él tiene que moldearnos, moldear carácter, moldear disciplina, moldear manera de vivir, moldear espíritu, moldear una vida de oración. Y seamos sinceros, a nuestro libre escoger muy pocas veces la seguimos. Pero cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, somos buenos para la oración, somos buenos para la búsqueda, somos buenos para escudriñar la palabra, somos buenos para estar en las reuniones todos los días. Yo sé, no se preocupe. Por lo tanto, pastora, no debería de sorprendernos que cuando decimos úsame Señor, inmediatamente se abren los cerrajos de las prisiones de la vida, los problemas y las situaciones difíciles llegan. Esta prisión donde José estaba era una prisión desconcentrante, desanimaba, quitaba esperanza. En ninguna parte nos dice que José cuestionó, a pesar de eso, lo que sucedía en su muy joven vida. Pero seguramente tenía algunas preguntas en su mente. Acuérdate que José se le llama el soñador,
porque antes de esta experiencia de la vida había tenido sueños de grandeza, había tenido sueños de cosas grandes para su vida. Había tenido sueños donde él era levantado encima aún de su padre y su madre. Un día su papá le dijo: ¿qué estás queriendo decir con esto? Que tu madre y yo nos inclinaremos a ti también. Y luego cae en esta situación. Seguramente se preguntó por qué terminó como esclavo en Egipto. Seguramente se preguntó por qué sus hermanos lo odiaban tanto si eran sus hermanos. De repente se preguntó por qué lo castigaban por hacer lo correcto. ¿Por qué la acusación falsa? Seguramente se preguntó una y otra vez y no encontraba la respuesta. Desconcentrado de lo que estaba sucediendo, no entendiendo lo que estaba pasando. Uno de los problemas de esta prisión es que puede ser muy desconcentrante por naturaleza, puede aturdir, puede confundir por su naturaleza, porque de repente alguien dirá ahora mismo: bueno, si voy a la iglesia, ¿por qué estoy donde estoy? Si hago y busco, ¿por qué estoy donde estoy? Si voy y oro, ¿por qué estoy donde estoy? Si estoy en la alabanza, si estoy sirviendo, ¿por qué me suceden estas cosas? Si soy fiel a Dios en mi diezmo, mi ofrenda, ¿por qué no tengo en casa? De repente alguien hoy se esté preguntando: oro, ayuno y el problema no se va. ¿Tú qué crees que José de repente no se lo preguntaba? Fui buen hijo, no levanté manos contra mis hermanos, no me defendí cuando quisieron matarme, no dije nada. Pero más en cambio, mira ahora dónde estoy. Mira ahora dónde he llegado. Uno de los problemas de esta prisión que quiero decir es que por mucho que muchas veces intentes hacerlo mejor y vivir una mejor vida para el Señor, llegan esos problemas y dices: pues si estaba bien, ¿qué pasó? Se fue bien, se fue en la mañana tranquilo, se despidió bien y hoy en la tarde, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? O viceversa. Esa es una gestión que muchas veces nos preguntamos. Señor, si he sido fiel. Si he sido fiel, soy buen hermano, soy un samaritano prácticamente. Ayudo al que necesita, extiendo la mano. ¿Por qué a mí solamente? Muchas veces nos damos por vencido y decimos: ¿de qué sirve ya hacerlo? ¿De qué sirve ya seguir adelante? Si cuando mejor me porto, peor me va. Si cuando más busco a Dios, más problemas llegan. Muchas veces llegamos al momento de decir: ¿de qué sirve? Y tomamos lastimosamente la actitud incorrecta que debemos de adoptar para pasar esas pruebas de la vida. José se encontraba en una prisión prolongada. No fue una situación de días, no fue una situación de semanas, fueron años los que pasó ahí, fueron años los que estuvo ahí. Nosotros apenas llega el primer día de apretón y ya estamos: ay, Señor, nos volvemos bien bíblicos. Quítame la vida, si voy a pasar así, ya estoy listo, Señor. ¿O no? Ay, ojalá que vengas ya porque no aguanto esto. Esta fue una prisión prolongada. No sabemos cuánto tiempo exactamente pasó en prisión. Fueron por lo menos 2 años si usted lee Génesis 41:1. Pero pudieron ser hasta 13 años si lee Génesis 41:46. Pero si algo sabemos con certeza es que desde el momento en que José fue arrojado a ese pozo por sus hermanos, hasta el día en que se convirtió el segundo gobernante de Egipto, transcurrieron unos 13 años. Escucha eso. Desde el momento que fue arrojado a aquel pozo, donde sus hermanos meditaban y contemplaban la idea de matarlo. Desde ese momento hasta cuando llega a ser el segundo, después de Faraón, en Egipto, pasaron 13 años. No sé, pero es un periodo muy largo. Nosotros de repente no aguantamos ni 13 días, mucho menos 13 años.
A veces nuestras pruebas terminan en poco tiempo y en algunas ocasiones duran algún tiempo más. 1 año, 2 años. Dios puede pasar muchos años moldeándonos. Puede pasar un periodo relativamente corto. Una vez alguien oraba y decía: Señor, ¿por qué no fui? ¿Por qué mi encuentro contigo no fue como el de Saulo? Que inmediatamente se le aparece la luz, le habla y se es convertido. Porque pues algunos tuvimos que ser como Pedro. Tuvimos que pasar un proceso. Porque algunos tuvimos que ser diferentes. ¿Tú crees que yo un día no le dije: ay, Señor, pero por qué no fue así? Ya, aquí está. Martín, soy yo. Ya, sí, Señor, ok, qué bueno. Es que tenemos que pasar una enseñanza para poder llegar a ser más útiles a Dios. Tenemos que pasar un periodo de conocernos a nosotros mismos para poder entender más. David fue ungido como rey, pero de donde fue ungido hasta cuando tomó reinado pasaron 15 años. ¿Tú te podrás imaginar caminar en la tierra donde eres rey ungido y todavía no ser rey? Que más bien dicho, el rey del momento ha dado un decreto que te traigan a él vivo o muerto. Ojo con eso. Y caminar por 15 años en ese periodo, en ese tiempo, en esa situación. Eso usted lo puede leer, 1 de Samuel 16, 2 de Samuel 5:4. Y no fueron 15 años donde estaba en espera. Hoy en día un nuevo presidente es electo y todo sale por todos lados, entrevista y todavía dice presidente electo, escogido libremente. David no podía anunciarse el rey ungido de Dios, el siguiente rey. Fueron 15 años duros, pero fueron años de desarrollo. Fueron años donde Dios llevó y tomó un muchachillo, ojo, cuidador de ovejas, a procesarlo a ser un rey permanente en Israel. Muchas veces queremos que Dios nos pase como pasamos el carro por el car wash. O como cuando vamos a cambiar el aceite del carro. Llegamos después de andar 2-3 horas manejando sin apagar el vehículo. Y llegamos ahí donde lo cambian en 15 minutos. Se tardaron 30 y tú dices: ¿qué pasó? Eran 15. Y el muchacho te dice: tuvimos que esperar 10 para que se enfriara el carro. Eso venía hirviendo. Y tú dices: oh, pero es que ahí dice 15 minutos. ¿Qué pasó? Y luego citas reglas y leyes. False advertising. Publicidad falsa. Me va a salir gratis. Muchas veces queremos que Dios nos procese así. Que entremos a la iglesia y salgamos ya. Ok, ya. Ahora sí, vámonos mundo. Y sí, Dios lo puede hacer. Pero yo no sé, yo he entendido algo. ¿Me permite? Mientras el proceso es más largo, la promoción es más grande. Mientras el proceso es más largo, la bendición es más grande. Aleluya. Mientras la enseñanza es más larga, la carrera es mejor. ¿Cuántos años estudia un doctor? ¿Cuántos años estudia un doctor general o un neurólogo? ¿Cuántos años se especializa un abogado de leyes así de tráfico a un abogado especializado en leyes constitucionales federales? Gran diferencia entre $150 por un ticket a $10,000, $15,000, $50,000, $70,000, $100,000 un caso. Gran diferencia de la especialización. Muchas veces queremos llegar a ya, vámonos ya, terminé, se acabó. ¿Qué tal si Dios te quiere llevar a grandes cosas? ¿Cuántos quieren que Dios lo lleve a grandes cosas? ¿Cuántos estamos listos entonces para ir a grandes cosas? Ay, todos dicen amén. Ojalá que no lo digas por emoción, que Dios te está escuchando. Usted lo dice porque yo le digo y Dios allá está. Ok, ya los estoy apuntando. Pero si tú te das cuenta de algo, en algún adentro de la prisión había provisión para José.
Esta prisión es un lugar de problemas, pero también es un lugar lleno de provisiones de Dios. El 2020 lo pasamos en aflicción, lo pasamos en angustia, lo pasamos en una gran conmoción mundial. Pero seamos sinceros, en la casa no faltó la harina, no faltó el aceite, los biles se pagaron, hubo comida. Es más, hubieron algunos de ustedes que dijeron, wow, yo no sabía que podía ahorrar tanto. ¿De dónde sacó todo? ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde saqué este guardado? ¿Te diste cuenta de algo? Que la prisión vino a ser un punto de provisión. Y si tú te das cuenta, la experiencia de la prisión de José vino a ser un tiempo de provisión. ¿Y qué es lo que provió Dios en tiempo de la prisión? Dice que su gracia, la presencia de Dios estaba con él, pero Jehová estaba con José. Ve que no está tan malo andar en un problema. Ve que no es tan malo tener una dificultad. Alguien dice, ¿por qué, pastor? Porque aún en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Él estará contigo. Él habitará contigo. Él vivirá contigo. Hay una provisión de presencia de Dios. Este joven pasa un tiempo, una experiencia de prisión. Pero aún adentro de ese tiempo de prisión, de ese tiempo tan horrible, su compañero era algo tan lindo. Sé que Jehová estaba con él. Cual sea la naturaleza de la prisión que puedas enfrentar hoy en la vida, recuerda algo, Dios estará contigo en todas ellas. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Escucha la promesa de Dios, que aún en medio de problemas, aún en medio de dificultad, Él dice, no te dejaré, no te desampararé. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. ¿Ve que no es tan malo? Cuando Dios por fin le dice a Noé, no le dijo, Noé, cuando quieras entra al arca, sino que le dijo, Noé, entra al arca. Porque Dios ya tenía preparado lo que iba a hacer. Cuando Cedrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno del fuego, se dieron cuenta de algo. Alguien pregunta el qué. Que Dios ya estaba adentro esperándolos. Cuando a Daniel le habían preparado la fosa de leones hambrientos. Lo que nunca se dieron cuenta es que agarraron leones vegetarianos ese día. Eran vegan. No comían carne. Por lo mínimo no la de Daniel, pero la de los otros sí se la comieron. Ese día estaban en huelga, no comían todos los que se llamaban Daniel. Tú podrás, ponte a pensar por un momento. Un animal decir, hoy no comemos a Danieles. Imagínate un problema que diga, hoy no comemos Martín. Ni modo, hoy no comemos José Luis. A ver, ¿alguien más quiere que su problema diga, hoy no. Me prepararon para devorarte, pero hoy no se me antoja devorarte. Me prepararon para quemarte, pero hay alguien acá adentro que nos dijo, imagínate las llamas. Dice que el horno fue calentado 7 veces más, pero había alguien adentro en el horno dándole orden a las llamas. Ni siquiera me le van a tocar el cabello. Es más, me van a salir estos 3 de acá y no van a oler ni a barbecue. No van a oler ni a humo. Lea la historia. Te podrán preparar la mejor trampa, pero aún en medio de ese mejor preparar contra ti, Dios te sacará adelante. Dios te sacará adelante. Aleluya. La provisión de la cárcel es la paz de Dios. Dice la Biblia que Dios le mostró misericordia. La palabra se traduce misericordia en otros lugares en la Biblia como gracia. Se traduce como paz en otras partes de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? En otras palabras, Dios le dio a José el poder y la fuerza
que necesitaba para soportar la prisión que se vio obligado a enfrentar. Yo sé que tú has orado como Jesús oró en el Getsemaní, pero termina la oración, porque muchos decimos, ay Señor, mejor otro, no yo. Pero Jesús dijo, después que dijo, pasa esta copa de mí, Él dijo, pero si no, hágase tu voluntad. Haz como tú quieras, Señor. Ahora imagínate esto. La promesa que Dios había dado a José. Promesa en sueño. Que era exaltado, levantado sobre sus hermanos. Que era levantado y exaltado sobre sus padres. Y ahora se encuentra en un lugar donde eso no parecía que iba a suceder. Amados, hay una promesa de Dios para nosotros. Hay una promesa que Dios ha hecho, donde nos promete que habrá gracia, paz y poder suficiente para las pruebas, para que podamos enfrentar toda situación difícil en nuestra vida. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, dice de esta manera: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Habrá algún cansado este día? ¿Habrá alguien que esta situación de la vida, ese problema, ya lo cansó? Bueno, déjame decirte algo. Hay una promesa para ti. Él dice que Él te dará fuerza. Aleluya. Que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú hoy le dijiste, Señor, ya no tengo fuerzas, Él te está diciendo, prepárate, que estoy a punto de multiplicarlas. Estoy a punto de multiplicar. Y alguien dirá, pastor, pero es que todo lo que se multiplica con cero es cero. Lo voy a llevar un poquito a matemática básica. 100 por 0. 0. No, no es 1, es 0. Todo lo que se multiplica por 0 es 0. En tu matemática y en mi matemática. Uy, pero en la matemática de mi Padre Celestial. En la matemática de mi Dios, aleluya. Dice que el que no tiene fuerza, que Él la dará. Y multiplicará la fuerza al que no tiene ninguna. Y escucha, sigue diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, ahí está lo que cambia todo lo dicho. Pero los que esperan a Jehová. ¿Cuántos estamos esperando en Jehová hoy? ¿Cuántos estamos esperando a Jehová que se aparezca en nuestra cárcel, en nuestra prisión, en nuestra situación de la vida? Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No son las fuerzas viejas, sino que dice nuevas fuerzas. Y luego sigue diciendo la palabra, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Pregúntale a qué está a tu lado. ¿A quién estás esperando? Si te hace así como si no te entendió, dile, who you waiting for? Es que de repente no entiende español, así que dile, who you waiting for? Si no, ¿a quién pues? Dile, ¿a quién estás esperando? Isaías 51:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oye lo que dice Dios, yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y todavía no solamente te sostiene, sino que mientras te está agarrando te dice, no temas, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Hoy, gracias Señor, porque sé que tú nos has ayudado. Leo una promesa más. Deuteronomio 33, 25 a 27 dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Escucha lo que dice.
que cabalga en los cielos para tu ayuda, viene corriendo a tu ayuda. Ese vocabulario era para que entendiéramos que viene deprisa a ayudarnos, viene deprisa a nosotros. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Dice, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Pues es lo que va a hacer con tus enemigos. Y yo sé que tú dijiste con el vecino, no, el enemigo va más allá todavía. No. Acuérdate que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios, sino que contra ¿qué? Huestes de maldad que se mueven en los cielos. Entonces no tampoco es la suegra. Ahí está su promoción. El domingo usted tiene que venir, la mañana. Voy a hablar un poquito de eso también. Ojo, la promoción, la provisión de la promoción de Dios. ¿Está dónde? En la cárcel. Muchas veces queremos que Dios nos lleve al siguiente nivel, pero no queremos pasar la purificación para el siguiente nivel. El nene no va a la escuela todo el año, se aparece el mes de mayo, a finales casi, ya, y dice, voy a pasar los exámenes. ¿Cómo es eso? ¿A dónde? Se registra para la universidad, paga la mensualidad, no va a ninguna clase y pretende ir a tomarnos más exámenes finales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Si en lo natural no funciona, ¿cómo crees que se va a mover en lo eterno? En esa horrible prisión, encerrado con criminales, con lo más vil que había en Egipto. Dice la Biblia que José brilló como estrella, como lo que él era. Porque José se sometió ¿a qué? A la voluntad de Dios, en experiencia de la prisión de su vida. Dios lo elevó y lo usó para su gloria. Cuando Él te permite sufrir un tiempo de encierro, de aislamiento, de problemas y lucha, lo hace ¿para qué, pastor? Para que carezcas un poco, para que su imagen de Él brille más en ti. Usted y yo sabemos que si no hubiéramos pasado esa escuela que Dios nos pasó, no se nos hubiera quitado lo altivo. ¿Puedo? ¿Me meto más? Lo prepotente, lo sangrón. Lo sangrón, sí, esa es la correcta. Eso que yo voy a seguir predicando. Que diga bien, yo sigo más. Tú sabes, tú y yo sabemos que no se nos hubiera quitado. Teníamos que pasar esa humillación para ir a la exaltación. Se lo dice a alguien. Déjenme, me muevo a mi siguiente punto. Aún en medio de tu problema, Dios te quiere dar privilegios. Siempre me ha encantado la historia de José. Porque imagínate que a él lo trae no cualquier persona a la cárcel y no lo llevaron a cualquier cárcel. La Biblia dice que lo llevaron a la cárcel del rey. Quiere decir que estaba la cárcel del rey y la cárcel de los comunes, de los mortales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que en la cárcel del rey estaban los enemigos del rey y los enemigos de los alcaldes, de los gobernantes, de los oficiales del rey. Ahí había un montón de gente. Tanto aquellos que se lo merecían y como más de algunos que no me caíste bien, así que te vas para la cárcel. Así como oyes. No había gente buena. De repente había algún revoltoso por ahí que quiso armar un coup contra el rey y destronarlo y tomar la corona. Ahí estaba lo más seguro. Él y toda su gente, porque usted sabe cuando se levanta uno, se levanta un buen grupo. Que le dice, vamos, ándale, tú puedes, quítale el puesto al pastor, ándale. Yo estoy contigo, y cuando tú saliste, no había nadie contigo.
Se me pasó esa para alguien, Dios le va a ministrar en la radio o a algún lado, pastor. Y ahí estaban metidos. Y llega José. Aún en medio de la cárcel, Dios le dio privilegios que no tenían los demás presos. Dice que halló favor y gracia ante el carcelero, el jefe de la cárcel, el warden, el mandamás, no del piso, sino que de la cárcel, no de la sección donde él estaba, de la cárcel. Y le entregó las llaves a José. Dice la Biblia que ahí no se hacía nada, a menos que José lo dijera también. Lo que él decía se hacía. Ojo con esta. ¿Cuántas veces has estado en esa situación apretado? Situación de problemas. Pero todas las cosas se hacen como tú dices, aún a pesar que estás en problemas. Y tú dices, lo único que me trae un poco de alegría es que están saliendo las cosas como yo digo. En problemado y como quiera están saliendo como yo digo. Esa es la gracia de Dios en medio de tu problema. Los problemas no son tan malos. El detalle es que no hemos visto los privilegios escondidos en el problema que Dios nos da. Yo sé que el problema hace que la prisión sea difícil, que las provisiones o las condiciones se hagan insoportables y que no miremos los privilegios, la provisión que Dios nos da. Yo sé que un problema nos acerca a Dios, a la iglesia, y no vemos el privilegio que hoy tenemos de estar más metidos con Dios, de haber armado una vida de oración. Antes no orábamos para nada. Hoy tenemos una vida de oración, aunque sea solamente para pedir por el problema, pues ya tenemos una vida de oración. Aunque usted tiene que venir el domingo en la tarde para escuchar qué es oración. Pero a pesar de eso, había un crecimiento. El privilegio era el plan de Dios para José. ¿Qué mantuvo a José en marcha durante los días oscuros de traición, engaño y sufrimiento? Fue el conocer que estaba seguro en las manos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque aún adentro de la cárcel estaba trabajando para glorificar a Dios. Así como oyes, aún adentro de la cárcel estaba trabajando para glorificar a Dios. Pasa, mijo, pasa. Aún ahí adentro de la cárcel, el privilegio, aún adentro de la cárcel, José le estaba dando alabanza a Dios, le estaba dando honra a Dios, le estaba dando gloria a Dios. ¿A dónde dice eso, pastor? Aún adentro de la prisión, dice que cuando le tocaba revelar sueños, vamos a Génesis 40, capítulo 40, versículo 8, se lo leo. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. El versículo 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Dónde estaba José cuando estaba dando gloria a Dios? En lo que leímos primero es cuando hablaba con el copero y el panadero. En la cárcel. Y aún en la cárcel le dice, es Dios el que tiene la revelación. Es a Dios a quien se le va a dar la gloria. Es a Dios a quien le vamos a dar el crédito. Es a Dios, no es a mí. Enfrente de Faraón, ojo con esto. Recuerde que cuando por fin Faraón llama a José, dice que ya habían pasado los magos, los adivinos y todos los encantadores, hechiceros de Egipto. Y nadie podía revelarle el sueño a Faraón. Pero más en cambio el que José había ayudado unos años atrás, el cual se había olvidado de José también, le dijo, mi señor, cuando usted me mandó a la cárcel,
allá adentro hay uno que me dijo exactamente lo que sucedió. Me dijo exactamente lo que sucedió. Entonces Faraón dijo, llámenlo, tráiganmelo. ¿Tú sabes que era muy fácil para José decir, cuando Faraón le cuenta y le dice lo que necesitaba? Hubiera sido muy fácil para José decir, sí, ahorita yo te lo voy a revelar. Todos estos no pudieron porque ellos no son tan buenos como yo. Nadie de ellos te pudo ayudar, Faraón. Pero ya llegó José, no te preocupes. Ya estoy aquí. Vine a lo que me llamaste. Nada de eso pasó. Él podía agarrar todo ese crédito. ¿Sabes qué dijo? Es Dios el que lo va a revelar. Es Dios el que va a decir qué es. Porque es Dios quien te puso el sueño. Y si Dios es el que te dio el sueño, Él también me va a decir de qué soñaste. Aún en medio de su prisión, aún en medio de su lucha, aún en medio de su prueba, encontró un privilegio, que era mejor darle la gloria a Dios, que era mejor darle la honra a Dios, que era mejor darle el crédito a Dios. Alguien tiene que entender que podrás estar en problemados, afligidos, pero es mejor darle la gloria a Dios. Es mejor glorificar su nombre. Es mejor darle toda la honra a Él. José sabe que Dios había estado trabajando en su vida. ¿Para qué, pastor? Para poner el nombre de Dios en alto, no su propio. Dios hizo las cosas que hizo en la vida de José para poder desarrollar un hombre que daba méritos y créditos a Dios. Faraón y su nación fueron presentados a Dios. ¿Tú podrás imaginar esa? Egipto, la tierra de los dioses. Y aquí sacan de la cárcel, que presenta un Dios diferente a lo que habían conocido. No era el Dios lagarto, no era el Dios perro, no era el Dios luna, no era el Dios sol, era el Dios de dioses y Señor de señores. Y José le dice, te voy a presentar uno mejor que todos los que tienes en tu templo. Te voy a presentar el que da y revela los sueños. Te voy a decir quién es. No dijo soy José. Te voy a presentar ese Dios. En medio de una aflicción, en medio de un problema, en medio de una angustia, el privilegio de la provisión lo vemos ahí. Al final, vemos cómo Dios cumple la promesa de José. José llegó a entender al final todo su dolor, por qué había pasado ese proceso, por qué sus hermanos se habían levantado contra él, por qué optaron por venderlo y no matarlo, por qué aún cuando lo acusaron que se merecía la muerte terminó siendo encarcelado. Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Y aquí viene el cierre de este mensaje prácticamente. Tú pensaste que estabas emproblemado, afligido, angustiado, porque Dios te había dejado, porque el pecado no se te había sido perdonado, porque Julano se levantó y hizo un falso contra ti. Déjame decirte algo. Si pasaste una de esas situaciones o estás en medio de ella, es porque Dios te quiere usar para que muchos sean salvados a través de ti. Es porque Dios te quiere usar para que muchos escuchen cómo un hombre, una mujer glorifica a Dios en medio de un problema, en medio de una dificultad. Dios quiere usarte para que muchos sean salvos. Debido a la obediencia y sumisión de José, Dios pudo salvar a una nación entera, a Egipto y a toda la familia
de José. Ojo, ¿por qué, pastor? Porque el emproblemado, el que estaba prisionero, el esclavo, el que fue vendido, el que atentaron contra su vida, dijo, para algo Dios quiere hacer conmigo, algo Dios va a usarme, para algo es todo este proceso, para algo es todo este problema, para algo más grande todavía. Es esta situación, es esta condición. Hace muchos años, Martín Lutero hizo esta declaración. Aunque supiera que mañana el mundo se desmoronaría, dice, plantaría mi pequeño árbol de manzana y pagaría mis deudas. ¿Sí es lo que dijo Martín Lutero? Aunque mañana el mundo se deshaga, se desaparezca, aunque supiera que mañana no hay otro día, hoy voy a plantar mi árbol, hoy voy a pagar mis impuestos, hoy voy a hacer algo diferente. Así tenga la noticia que mañana no existe, así tenga la noticia que mañana no hay. Él dijo, hoy voy a seguir haciendo lo que tenía que hacer. Hoy plantaré mi árbol de manzana y hoy pagaré mis impuestos. Esa simple declaración dice mucho de este hombre. Él estaba diciendo, no importa lo que se me presente, voy a hacer lo correcto y seguiré sirviendo al Señor. No importa dónde te encuentres ahora, no importa dónde estés ahora, no importa cuántos estén contra ti o cuántos acusen hacia ti. Ojo, hoy haz lo correcto. Hoy sirve a Dios. Hoy levanta y dile, ¿sabes qué, Señor? Mi problema no es más grande que tú. Mi enfermedad no es más grande que tú. Mi situación no es más grande que tú. ¿Cuántos lo pueden decir ahora? Ponte sobre tus pies, iglesia.